muchísimas gracias por esta segunda parte y no dudo que nos aventemos una tercera charla. Claro que sí. De veras tienes tanto que contarnos. A ver, entonces nos quedamos pues en esa parte, de esta anécdota de que finalmente te titulas, sí ya, con otro proceso, con otro trabajo, pero unos añitos después. Pues 10 años después, ¿no? O sea, toda una década, ¿no? Fue hasta el 2010 que yo me gradué de la licenciatura. Y en Ajá. estos 10 años, cuando salgo de la carrera en el 2000, estaba todavía en el CIO y de repente la Secretaría de Economía junta a la Universidad de Guanajuato, al CIO, y algo que antes existía que se llamaba Nacional Financiera, que era la banca de fomento del país. Ajá. Aquí estamos en la finca, claro. Ajá, ahora estamos en una finza. Y les dicen, oigan, viene toda una ideología y viene todo un campo hacia el tema de las MIPYMES, ¿no? Y hay algo ahí que está estancado desde 1977, que no sabemos qué es, pero pues que tienen que activar porque ya están ustedes, ¿no? Es un fideicomiso y es algo que se llama incubadora. A ver, espérame, entonces no te adelantes. Terminas la carrera, sí terminas los semestres, terminas los créditos, te dicen no te puedes titular con el multimedia, entonces tú sigues muy unido con el CIO sí te dijo, bueno, Sí, con sí, yo en nosotros el te CIO quedas. estuve, sí, yo en el CIO, después de que termino el multimedia, hago 4 versiones, digamos que la primera fue la versión alfa, beta, zeta y el producto masivo, ¿no? Porque eso sí se fue a nivel O nacional. sea que les ayudaste a formalizar aquella nueva oficina de comunicación y de difusión de la ciencia. De alguna manera sí y no, porque ya la oficina de comunicación trataba más del tema de las relaciones públicas del CIO con el municipio y con el Estado, pero ya comunicaban, ¿no? Antes no lo tenían. Claro. La oficina de vinculación, cuando yo estuve ahí, era prácticamente atender las demandas de los doctores en relación de bajar fondos de gobierno del Estado, bajar fondos de inversionistas y bajar fondos de los programas de CONACYT a nivel federal, ¿no? Mientras yo estuve desarrollando todo este tema de la multimedia y demás, me empapé mucho de esos procesos. Y Claro, por entonces, supuesto. poco a poco, ellos me fueron induciendo a conocer todos esos procesos, ¿no? Entonces yo insistía con el tema de, tenemos que hacer productos de todo lo que tienen aquí y sacarlos al mercado. Oye, ¿y no te quedaste, Jaime, con esa sensación extraña, frustración de decir, wow, no me titulé, y no saliste con esa incomodidad de la escuela? Casi, hoy, no ¿Sabes? sé, hasta un dolor porque no te dejaron titularte. Sí, claro, te enoja, ¿no? Te enoja o sea, a mí me provocó mucho enojo porque se juntaron dos cosas. La primera fue, una, no te puedes titular, ¿no? Entonces, te rechazamos 2 tesis porque no entendemos lo que estás haciendo. Y pues es frustración, ¿no? Bueno, Y luego fue todo un año de frustración porque toqué todas las empresas que conocía, de los que fueron mis maestros, de con quien colaboré, y referenciando por ellos mismos a agencias de marketing y de diseño del municipio, y fui a pedir trabajo, ¿no? Y entonces ahí incrementa el enojo o la frustración, porque el tema fue, es que está sobrecalificado. y no ¿Cómo es estás que? titulado, además, ¿no? Ajá, no estás titulado, pero sí sabes mucho. Y, o sea, lo que quieres es que sea rentable, ¿no? Y entonces, pues sí fue frustrante porque en mi cabeza no entendía este tema de traigo experiencia y entonces me estás contratando porque tengo experiencia, pero a los nuevos talentos no les pagas mucho porque no tienen experiencia, entonces ya había una disonancia cognitiva ahí muy fuerte Claro. que claro que te hace alejarte de la escuela, ¿no? Y lo que menos quieres saber es la escuela, de la escuela, ¿no? Entonces, pues con permiso. Todo Pero ese año que... finalmente encuentras un nicho verdaderamente protector que te fue llevando de la mano ahora en el CIO y ahora con esa otra pasión tuya que ya tenías que era la ciencia. Sí,
y que me gustaba y que en ese momento realmente lo hacía como hobby porque pues también era, ok, no te vas a regresar a Irapuato, pero tienes que comer y tienes que pagar las No cuentas, presas, ¿no? sino carretas. Ajá. Y entonces, durante todo ese año, o sea, sí estaba como muy frustrado y volteo y me doy cuenta, y que también marca otra parte dentro de la vida de los diseñadores, el tema era de, a ver, llevas un año sin encontrar trabajo, ¿no? O sea, de que te contraten dentro de una empresa y que ejerzas la profesión. Pero te han caído un montón de chambas de freelance. Entonces, a lo mejor tu lado está por el rollo del freelance, no de que te contrates en una No ser empresa. empleado, claro. Ajá. Y A entonces, ver, esa este figura... es otro punto, este es otro punto importante, perdón por la interrupción. ¿Sí? Nos- somos producto de una época, de una generación en la que las universidades nos educaban para ser empleados, no para generar fuentes de empleo, no para ser freelance, no para pensar en tu propio, en ser patrón y ser tú el creador y el gestor, sino tienes que ser empleado. Entonces, no hay chamba para ti. Claro, caíamos en ese desconcierto y en esa frustración. Así es. Y entonces, justo era esa parte de la disonancia, ¿no? Donde la historia que te habían contado que tenías que estudiar para tener un trabajo y que te contrataran, pues eso ya no existía, ¿no? Vivimos un tema importante porque entonces en ese momento surge la figura del freelance, ¿no? La descubriste, claro. Sí, la descubres, ¿no? Por la situación. Y entonces se conjunta esta parte del freelance, de los trabajos independientes, y estar en el CIO, y de repente estar hablando de procesos, estar hablando de las metodologías y estar hablando de baja los recursos. Y entonces eso me lleva a un elemento de consultoría, ¿no? Entonces de repente me invitaban a reuniones con empresas donde daban la parte técnica de la óptica y esto y lo otro. Oigan, ¿y esto cómo lo vas a manejar? No sé, Jaime es el que se encarga del producto. Y entonces, caray, ¿no? Entonces empezaba yo a opinar en relación a estos proyectos, ¿no? Cuando se determina este tema de, pues se tiene que hacer cargo de la incubadora, las instituciones, porque ya estaba ahí metido, déjame decirte otro tema importante. En México, las incubadoras de empresas llegan en el 1977, igual que en Brasil, igual que en Los Ángeles, igual que en Silicon Valley. No lo sabíamos. ¿No? Y había dos incubadoras en México en 1977 y la única que se queda operando es la de la UNAM, ¿sí? Por eso es Por razones obvias, ¿no? Todo así centralizado es, otra vez. así es. Y entonces, el que era director de vinculación del CIO lo manda como director de esta primera incubadora y me dice, oye, pues vente para acá y tú me echas la mano con todos los clientes que vayan llegando y armamos tu empresa y todo el rollo. Y ahí Oye, surge... entonces aquí, perdón, te encuentras en una, Sí, en disyuntiva. sí, no, disyuntiva por supuesto, pues, pero es que casi, casi se empieza a hacer un cóctel especial para ti. O sea, Uh-huh. por un lado, la posibilidad de ser freelance, por otro lado, de entender lo que es la consultoría privada, por otro lado, el estar como asesor o ser parte del CIO y empezar a vincularte con esta parte de la incubadora y de las medianas y pequeñas empresas, Uh-huh. y a entender toda esta gestión que se hace desde el gobierno, desde la CINSA, desde todas estas instancias que están cobijando y queriendo generar productividad y ciencia para la empresa, ¿no? Y además pues ponte la cachucha de emprendedor, porque de eso se trata, ¿no? Y entonces, ¿De qué año estábamos hablando, Jaime? ¿2000, qué, 2010? ¿O no, era, o estamos no sé, hablando del 2003, claro, claro, recién salido de lo la escuela, siento, sí. 2002, te voy a decir por qué 2002, porque yo llego a la incubadora y lo primero que hice fue, pues bueno, Fernando Aldrete como incubador bajó un recurso porque se tenía que fundar una primera empresa. Y la empresa se llama Gen Corporativo de Diseño SC. Y el 18 de febrero, mi empresa cumple 19 años. O sea, que estamos ahorita festejándolo prácticamente. Sí, prácticamente, así es.
Oye, ¿y esa empresa incubadora estaba en México o seguías en León? Seguí en León, pero como la Universidad de Guanajuato era parte del fideicomiso, nos prestaron unas instalaciones en Silao. Entonces yo de León me trasladaba a Silao, trabajábamos ahí mediodía y nos regresábamos para acá, ¿no? Pero atendíamos prácticamente todo el estado. En Silao, para que las personas que nos siguen aquí en Ajá. charlas de diseño se ubiquen, Silao está más o menos a 30 minutos de León, ¿no? Así es. A unos 30 minutos también desde la ciudad de Guanajuato, en un punto estratégico, pues, en la que confluye casi a la mitad del estado de Guanajuato, ¿no? A la mitad. Al centro. Así Y es. hoy día también está el puerto seco y todo esto está el puerto interior de Silao, ¿no? Está ahí todo unido, toda la parte, digamos, más fuerte industrial y comercial de Guanajuato se encuentra en Silao. Todo Así es. General Motors está también ahí en Silao, que tiene 30 años ya. Entonces, sí, sí, es un punto estratégico, claro. es un punto estratégico, exactamente. Y entonces, te hablo del 2002, y a partir de ahí, lo que tú bien dices, proyectos, gestión, emprendimiento y demás, y de alguna manera cerré todos los libros de diseño. Y entonces, a ver, esto es de administración, pues ponte a leer de administración. Oye, estos son términos económicos, porque quien dirigía la incubadora era un economista, pues ponte a leer de economía, ¿no? Y entonces tuve que irme formando empíricamente en estas cosas. Seguí avanzando, la incubadora duró 3 años, Fernando regresa a Guadalajara, la incubadora la trasladan y la mueven a otros organismos, y, y hasta llegar al 2010 hay un proceso que yo vivo donde pasamos de la incubadora y de la incubadora el Consejo de Ciencia y Tecnología, que ya participaba yo con ellos, determina que sería bueno generar redes tecnológicas para atender varios sectores, ¿no? Como el del frijol, como el del calzado, como varias cosas, ¿no? Después de las Claro, porque redes... además el estado de Guanajuato es extraordinariamente productivo. O sea, tiene una parte industrial y tiene la parte agrícola y tiene la parte turística y tiene la parte, o sea, de veras, Guanajuato es impresionante en la capacidad productiva que tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces, aunque sigo con el multimedia, aunque sigo con el diseño, estaba ya más metidos en temas administrativos y de consultoría. Entonces, la ciencia, el diseño te lleva a la ciencia te lleva a la administración y la consultoría y hacer otro tipo de gestión, pues, pero sigues trabajando en el diseño. Y sigo trabajando el diseño, y del multimedia y de las páginas web, sigo siendo un clavado teórico de las cosas, y entonces, del 2000 al 2010, cambiamos la manera de diseñar la web 4 veces, ¿no? Desde utilizar estos programas como el Dreamweaver y demás, que eran integradores de contenido, hasta el tema de empezar a programar en Flash y la animación, y cuando Adobe dice que ya no quiere saber nada de Flash, ¡pum! Tuvimos que tumbar y tirar a la basura todo ese conocimiento de animación. Tienes que migrar a las nuevas plataformas. Y en las nuevas tecnologías se especializaron más en Java y otras cosas, ¿no? Vino también todo un tema comercial donde antes tenías que diseñar en función de una dimensión estándar de monitores, ¿no? Y de repente eso ya no funciona porque ahora el diseño tiene que ser responsivo, porque ahora ya tenemos monitores, tabletas y laptops. Entonces son dimensiones diferentes. Entonces el papel donde dibujabas con acuarela y lápiz se convierte en una pantalla digital y en píxeles y en dimensiones. Y todo eso lo tienes que ir reconstruyendo en tu cabeza, ¿no? Para entender. Oye, esta reseña que estamos haciendo y contando casi el trayecto de la misma historia del diseño, la historia de la tecnología, es fascinante porque de veras que somos una generación que nos ha permitido ver esto, ¿no? Desde llegar a la escuela, el respirador, el papel, las cintas, se me ensució el plano y ahora qué hago, cómo le borro, hasta decir, a ver, espérame ahorita, nada más, control Z, no. Sí, 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 sí. O sea, todo lo que hay en el camino es verdaderamente impresionante. Creo que somos una generación afortunada. Qué bueno que lo podemos contar. Y además otra cosa que entusiasma Jaime, estarás de acuerdo conmigo, en la que estamos en la flor de la edad. Apenas estamos empezando a vivir. Y la otra, apenas empezamos realmente
a, a abrir el abanico, ¿no? En relación a nuestra carrera y de lo que va a implicar meternos en varias cosas, ¿no? Y, Claro. y obviamente, pues te vas a ir por el lugar donde más te convenga y donde más quieras, ¿no? Claro, las opciones son ahora las que abundan y por eso tenemos que Sí. estar tan informados para saber exactamente cuáles son las mejores que debemos de tomar, ¿no? Oye, entonces estando en la incubadora y estando en este contexto, es donde conoces a los ganaderos de San Miguel y ahí surge finalmente el proyecto de titulación. A partir de conocer todo esto, los procesos administrativos de incubación y desarrollo y demás, el director de Fomento Económico en aquel entonces, de San Miguel, me conoce en un par de reuniones, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas con este tema? Queremos hacer una marca representativa de este grupo, de estos sectores de productores del municipio, como para darles, ahora que están, porque en ese año, en el 2007, se estaban haciendo los trámites para nombrar a San Miguel Ciudad Patrimonio, ¿no? Ok. Y a partir de eso, como parte de esa certificación, querían poner estos sellos a través de una Claro, filosofía de decir, un productor ganadero sanmiguelense lleva estos lineamientos y entonces a esos ganaderos se les hacía como una, pues sí, una validación y se les daba permiso que en sus etiquetas del producto tuvieran este sello. Entonces, claro, fue el paquete de Ciudad Patrimonio tenía que ser completo, pues, ¿no? así es, Nadie se podía quedar fuera. así es, y lo hicieron muy bien. Fue un trabajo como de 8 meses, de por lo menos con los ganaderos bovinos y ovinos eran 300 personas, y ponte a lidiar con ellos, ¿no? Y entonces, si con un cliente es difícil lidiar un Claro, por cambio de supuesto. logotipo, imagínate con todo un Entonces, sector de 300 personas, ¿no? bueno, eso te permite, y además se trataron nomás los ganaderos, seguramente también el área de los agricultores y todo por otro rollo. Pero también eso te permitió seguramente el fortalecer otro tipo de armas y de herramientas y de habilidades y de capacidades y te vuelve a llevar al límite, ¿no? Sí, no, bueno, muchísimo, porque además, en ese entonces, pues yo soy diseñador, yo entonces, o sea, tenía que conocer cuál era su actuar agrícola, ¿no? Y los bovinos cómo eran, y los ganaderos qué eran, para que realmente la filosofía reflejara todo el sector, ¿no? Los productores orgánicos, que en aquel entonces era todavía muy incipiente la cultura orgánica aquí en el país, y estos productores realmente estaban volcados a todo el actual, y también que tuvieran que reflejar eso. Y entonces era darle una unificación gráfica a las marcas, pero una representación individual de cada uno de los sectores. Entonces, fue muy gratificante, la verdad, el tema. Y agradezco mucho porque eso fue en el 2007 y posteriormente, años después, este mismo amigo se hizo muy amigo mío, el director de, de ese entonces de la Secretaría de Economía de San Miguel, y me hace conocer gente de San Miguel y años después me llevan a vivir un par de años allá en San Miguel, ¿no? Qué maravilla. Oye, esos privilegios de pocos, ¿no? Vivir en San Miguel Sí, debe ser maravilloso. sí, sí, sí. Y entonces, para el 2010, pues yo ya estaba dando consultoría de desarrollo tecnológico. Eso fue lo que hice en lo que estuve en la incubadora, se cierra la incubadora y sigo evolucionando haciendo consultoría de desarrollo tecnológico. Entonces, empíricamente yo estudiaba de administración, de economía, de modelos económicos, matemáticas financieras y demás. Y en el 2010 eh, me dice la directora de diseño, ya gradúate, ya, tenemos que graduarte, no sé qué tanto, ¿no? Había un programa ahí para hacer esto, una tesina y que te graduaras. Para sacar los fósiles. Sí, es justo eso, para sacar ahí a los fósiles, ¿no? Y entonces, tomo el tema de las marcas San Miguel y con eso me gradúo, ¿no? Y todavía en el examen recepcional, uno de los sinodales me dice, pues a mí no me parece el color y la forma no sé qué. Le dije, bueno, pues no me importa tu opinión, yo ya lo hice, ya está funcionando y les está dando resultados.
Y Y los esto clientes ya están caminando con eso. claro, entonces esto no se trata de tu opinión, se trata de que el diseño es funcional y estético y ya, está haciendo No, su no, y que cometido. para eso tuviste que haber aprobado no un sinodal, sino tuviste 300 sinodales primero entre los ganaderos, la Así es. misma, al mismo Mm, director pues, del Fondo al mismo Económico de San Miguel. municipio, porque eso llegó al Exactamente. O sea, presidente oye, la municipal. misma validación que te dijeran si va pegado al patrimonio de la como ciudad patrimonio, etcétera, Ujú. ya te hubieran retachado desde entonces, pues, pero si fuiste brincando los pequeños obstáculos, pues obviamente que en el momento del examen ya no podía, ya fue hasta fuera de tiempo y fuera de lugar, ¿no? No, y además era evidente que era un tema de protagonismo del sinodal, ¿no? Que pues, Oye, pero aparte, no, nadie supo que esa respuesta que ibas a dar, pues es que 10 años ya después de experiencia y después de madurez, ya no sí, era una respuesta que te amilanara o que te frustrara o que te hiciera sentir menos, ¿no? claro. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, digamos que cerramos la licenciatura y todo muy bien, gran satisfacción. Para ese entonces, me acuerdo que me preguntan en ese año también, oye, ¿y estás dando clases? Dije, sí, yo lo veía como un hobby, ¿no? Como, ay, me piden aquí unas clases, sí, está bien. Cuando me dicen cuántos años llevo dando clases, fue la primera vez que hice el recuento, dije, ah, caray, ya llevo 6 años, ¿no? Entonces, Claro. para mí fue como sorprendente porque igual de manera empírica, lírica, pues estaba creando una nueva carrera que era como docente, ¿no? Entonces, Claro. para mí fue como sorprendente igual construirme como eso. Para el 2010 también yo ya participaba como miembro activo de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, pero era más consultor, ¿no? Representante nacional dentro del consejo Pero otra directivo. vez, Jaime, Dime. consultor es como decir, los médicos tienen un consultorio, los abogados tienen un despacho, ¿no? O un bufete, no sé qué. Bueno, cuando hablas de consultoría, hay que entender consultoría de qué, de qué dabas consultoría. Obviamente era de esta parte de la gestión, la administración, el diseño, o sea, tú veías el paquete completo, pues, y listo para asesorar a quien lo requiriera, ¿no? Así es. Y di en la Cámara de Consultoría porque no hay agrupación, o sea, de entrada no hay colegio de diseñadores aquí en Guanajuato. Se habían hecho algunos intentos, pero no se ponían de acuerdo. Y entonces también entiendes que necesitas, además de tu empresa, pues necesitas un respaldo de otra institución que te vaya validando cosas, ¿no? Claro, porque el colegio de diseñadores, perdón, gráficos de Querétaro es muy fuerte, ¿no? El Codigraf, no sé Sí, qué onda. sí, sí, sí. Pero bueno, León estando ahí, o Guanajuato estando ahí pegadito, no tiene todavía esta situación, estas asociaciones. Así es. Entonces, para mí fue llegar a la Cámara de Consultoría. La consultoría o la Cámara de Consultoría surge a partir de la ingeniería, ¿no? Y entonces, los ingenieros que hacen los proyectos de ingeniería, a ellos se les llama consultores. Pero al final o sea, sí hay todo un método para ser consultor. En la dirección que yo estuve colaborando, se propuso la norma mexicana para certificarte como consultor y se logró que se genera como norma y entonces pues fue muy gratificante, ¿no? Cuando yo llego ahí y les digo, oigan, pues yo quiero participar y lo que yo hago es desarrollo tecnológico, pues igual así de, pues quién sabe qué estás haciendo, pero órale, te damos una vicepresidencia, ¿no? Y éntrale a trabajar. Y entonces mi función era pues vincular a toda esta parte de consultoría con el tema del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, cómo bajabas esto a niveles sociales y con otras instituciones, ¿no? Llegamos a tener sillas en el INPLAN, en la Secretaría de Obra Pública. Entonces la Cámara de Consultoría pues, tenía como una participación muy fuerte dentro de las actividades sociales y de gobierno del Estado, ¿no? Sigo en la Cámara, se organiza el Congreso Internacional de Consultoría, dado los 50 años de la Cámara, y me toca ser parte organizador del evento, ¿no? Entonces, pues todo el tema de stands, conferencias, toda la gráfica y demás, Claro. pues todo me lo tuve que aventar ahí yo, ¿no?
Entonces, y entonces sigue siendo el diseño el que marca el desarrollo Por de supuesto, claro. todo esto, ¿no? Y para el 2013, ahora yo como maestro de la Universidad de La Salle, me acuerdo que un día estaba en sala de maestros y dicen, oigan, pues ya se abrió el programa para las maestrías de los maestros, y lo que necesitas es por lo menos haber tenido un año trabajando aquí en la universidad. Y me acuerdo que me levanté. Oye, ¿dónde vas? "Ah, es que hoy cumplo un año dentro de la universidad. Voy por una beca de maestría, ¿no? Pero para mí el tema de la maestría ya era como muy, muy necesario porque yo quería enmarcar con conocimiento pues, lo que había hecho los últimos 10 años Claro, tenés que empíricamente. formalizar de alguna manera. Sí, y ahí es donde entro a estudiar una maestría en administración de negocios, Wow. ¿no? Entonces, Ese 2013, 2014 es cuando nos conocemos así en el es, TEC de Monterrey. así es. Claro. Y quiero contar la anécdota de cómo fue que me presentaste ante los maestros del TEC de Monterrey. ¡Guau! Porque ha sido un punto neurálgico de mi carrera. Mira, me pongo roja porque no sé qué dije. Derivado de esa maestría de negocios, llego, bien lo dices, llego al TEC, ¿no? A dar una materia y me acuerdo que me había Bueno, primero citado. tengo que contar yo mi parte. A ver, yo A estaba ver, desesperada buscando un profesor, ¿no? Y sí, sí, entonces yo sí, no conocía a mucha gente en León, entonces empiezo a preguntar y seguramente alguien de ahí, de los profesores, de los directivos que ya estaban, me recomendaron, bueno, te contacto por teléfono, llegas, platicamos seguramente 5 minutos, urgía terminar el programa y yo dije, va, ya, la reunión de bienvenida de curso es el próximo sábado, ahí nos vemos, gracias, bye. justo Así eso, lo es la bienvenida conozco. del curso, vente a la reunión. Bueno, pues voy a la reunión, ¿no? Llego a la reunión, sí había gente conocida ahí, mi exdirector de carrera, el director de la cámara de consultoría, que estábamos trabajando juntos, y muchos amigos conocidos ahí, ¿no? Pero yo nunca creí que cuando te dieron el micrófono para presentar a tus maestros, ¿no? De nuevo ingreso, ¿no? Pues era un auditorio grande, no sé cuántos habría, 70 gentes, una cosa Claro, así. no sé, pero era esas reuniones donde iban todos los profesores de todas las carreras. Sí, sí, todos los Sí, profesores de todas claro. las carreras. Y entonces yo estaba, no al fondo, pero tú estabas al frente de todos y con el micrófono y dices, bueno, pues yo les quiero presentar a un maestro nuevo que tiene un currículum bien pinche raro, pero pues es que va a dar una clase bien pinche rara, ¿no? Entonces, es él, ¿no? Jaime, ¿dónde estás? Necesito que vengas a presentarte. Pues es que no te Crucé, conozco. me acuerdo que crucé todo el salón rojo de vergüenza y, bueno, soy bien pinche raro entonces, ¿no? Sí era raro porque justamente lo decías, ¿no? La materia era aspectos legales del diseño. Y generalmente, tú bien me lo dijiste en la entrevista, generalmente o la clase la da un abogado por el tema de leyes de patentes o la da un administrador, ¿no? Pero nunca un diseñador. Y pues sí, yo tenía un Exactamente. perfil muy, muy raro porque tenía conjuntado el diseño con el tema de los aspectos legales, ¿no? Y la verdad es que fue una gran experiencia, ¿no? Tanto esa presentación como toda la docencia ahí en el TEC y esas Que materias, ¿no? luego, digo, fue poco tiempo que estuvimos en el TEC de Campus León, pero fue también muy rico porque después de esta clase de aspectos legales, tuviste una clase de diseño ya propiamente dicha, junto con su tocayo, ¿no? El queridísimo Jaime Álvarez, que está en Japón, que digo que pronto lo tendremos aquí. Y entonces yo me divertí muchísimo diciendo, es que tenemos que ir con los Jaime, ¿no? Los Sí, sábados, además. y los sábados además, y además, Es una cosa complicadísima. y algo que no sabía la dirección es que terminábamos la clase y se nos hizo una muy buena costumbre ir a un lugar chiquito que estaba ahí arriba del TEC a tomar vino tinto con pizza. Y entonces tenemos toda la vista de la presa del Palote acá que está en León, pero los alumnos se sumaban con nosotros. Y entonces era estar hablando, seguir hablando del diseño y de los proyectos y de toda esta parte. Entonces eso nos unió mucho, sí, a mi tocayo y a mí,
pero sobre todo con esa generación, ¿no? Porque nos sintieron muy cercanos a ellos y además hablándoles de lo que era la profesión, desde dos puntos de vista. Y luego de ese vinito tinto y de esa pizza que nunca me invitaron, por cierto, ¿no? Lo voy a reclamar al colegio público. Seguramente llevabas a Jaime para que tomara su camión de regreso a la Ciudad de México. Sí, porque era, mi camión sale a las 11, no te apures, yo te llevo. Y entonces, pues ya yo lo llevaba a la central y despedirlo ahí como buen irapuatense, adiós, adiós, ¿no? Sí, y fue muy gratificante porque justamente yo di 3 materias allá en el TEC. Empezamos con la de aspectos legales del diseño, luego les empecé a dar administración del diseño, entonces yo les hablaba de costos, les hablaba de presupuestos, les hablaba de toda esta parte financiera, y esa materia con Jaime era la de diseño de producto y sistemas. Entonces no nada más era el producto per se, sino todo el ecosistema que estaba alrededor del producto, ¿no? Bueno, a mí que alguien me diga y que me reclame hoy día si no tienes un perfil raro. O sea, dime qué diseñador habrá de administración y qué diseñador de aspectos legales, pues. Sí, no, bueno, y me apasiona también, además, ¿no? Me sigue apasionando. Y justamente hoy es una de las partes que en la empresa ayudan a otros artistas y otros diseñadores precisamente para eso, como representantes legales dentro de su obra, ¿no? Hay gente aquí en el estado que quiere contratar a estos artistas y pagarles, pero necesita una factura, entonces de repente el artista dice, yo no tengo eso, yo no hago eso, ¿Cómo ¿no? se hace eso? ¿Para qué? No, claro. Ajá. Y entonces donde entra la empresa es, nosotros te facturamos, nosotros hacemos todos esos trámites y le pagamos directamente al artista, lo traemos y ya, ¿no? O sea, él que se enfoque en lo suyo, que es hacer su arte, y nosotros le apoyamos como institución y le resolvemos esos temas que a veces sí Oye, Dime. se nos va a acabar esta segunda fase. Tenemos que abrir una tercera para que nos cuentes qué onda con tu doctorado. Okay. Tengo por ahí una anécdota de cuando me enteré que estabas terminando el doctorado, y justamente en el siguiente bloque la platico, porque así como te aventaría, te voy a aventaría. Ok. Qué maravilla, Jaime, esta cantidad de trabajo, estos años andados en el diseño, no dudo que tu papá y tu mamá deben estar muy orgullosos de todo esto y de que finalmente no terminaste viviendo bajo de los puentes, ¿no? Sí, sí. Ellos Y ahora se dices, preguntan que por qué ya no hago tarjetas de presentación, si eso es lo que hace un diseñador. y que ya no dibujas, ¿no? Que ya no dibujo, ajá. Fíjate que creo que ahora que yo soy estudiando psicología y bueno, estas teorías que dicen que infancia es destino, y eso de decir dibujaba, veía la ingeniería, me fui adentrando en la ciencia, pues finalmente te ha venido marcando todo el resto de tu vida, ¿no? Eso se me hace maravilloso, porque todo lo que nos has venido contando, que además platicas de veras, eres un conversador maravilloso, Gracias. el cómo de veras el hilo conductor no se pierde y se van simplemente agregando las cuentitas al mismo collar, ¿no? Eso se me hace verdaderamente maravilloso. Y creo que muchos de los chicos que nos estarán siguiendo aquí en charlas de diseño, con estas pláticas, y que finalmente es otro de mis intereses, es que vean que nada está hecho. Cada quien va forjando, vamos haciendo el camino, como decía aquel famosísimo poema de Antonio Machado, ¿no? Vamos haciendo camino al andar. Sí, claro. Nada está hecho, nada está escrito, no es que yo llegue a la escuela con el título, tengo la puerta abierta, no, es esa búsqueda. Y creo que tú eres un ejemplo maravilloso de todo esto. Gracias, muchas gracias por eso. Pues No, cuando tú me digas, seguimos platicando, profundizando, porque hay más historias todavía. Porque ese doctorado de la complejidad a mí me sigue causando mucha complejidad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si ahorita nos despedimos y continuamos a estar las Claro que sí. con el siguiente bloque para que nos cuentes cómo llegaste al doctorado y yo ya con la anécdota? Claro que sí. Gracias. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente sesión y nos vemos en la próxima reunión con Jaime. Gracias. Gracias.